Muy buenas tardes, señoras y señores, bienvenidos a la tertulia, Biosfera Televisión, tiempo de análisis, de reflexión, de opinión, de noticias, en fin, un poco de tratar de acercarles todo lo que pasa en Lanzarote o que tiene que ver con nuestra isla hasta donde se encuentren todos ustedes. Muchas gracias por dejarnos entrar y por pasar con nosotros pues, una horita más o menos que estaremos aquí con ustedes. Tendremos tertulia al final, estará Domingo Rivero, estará José Ramón Sánchez. Hablaremos con una parlamentaria regional, de hecho es la portavoz del Grupo Nacionalista Canario, Coalición Canaria, Partido Nacionalista Canario, en la Comisión de Políticas Sociales, tiene que ver con centros de mayores, con empleo, en fin, con un montón de cosas, que es Cristina Valido, a la que ya saludamos y con quien hablamos en unos pocos minutos. ¿Qué tal, Cristina? Muy buenas. Buenas. Muchas gracias por haber venido. Encantada, muchas gracias por invitarme. Que nos contará porque ha estado visitando y charlando y reuniéndose con gente y colectivos que tienen que ver con el tratamiento a las personas, que sea de Islán, que bastante fatigas ha pasado estos últimos días y con más gente que luego nos cuenta. Y tendremos también tiempo de ocuparnos de ese suceso que ayer nos sobrecogía a todos por la tarde, el derrumbe de ese techo en el Centro Cívico de Costa Teguise, que se ha cobrado 4 heridos, 2 de ellos graves. Y hablaremos de un montón de cosas, también del bono turístico, que todavía no se nos ha quitado, la impresión que nos llevamos ayer de eso de participar en esa rifa del Gobierno de Canarias, a ver si nos tocan 200 eurillos, pero unos de vacaciones. Y bueno, y mientras saludamos a Paola Delgado, periodista, compañera de redacción, para poner en hora el reloj de la actualidad insular. ¿Qué tal, Paola? Muy buenas. Muy buenas tardes, Jaime. ¿Tienes apuntado el día que tienes que meterte en internet para la rifa esa del gobierno? Sí, ¿no? habrá que intentarlo, ¿no? Mejor que nada. Sí, que a probar suerte. Hay que probar suerte, en fin. Bueno, va. Datos de la pandemia. Ayer fue una jornada de estas que estamos deseando que ocurran, desearíamos que fuera todavía más positiva, pero 5 casos que sumamos a los activos que hay. Sí, hombre, desde luego si los comparamos con la jornada anterior en la que veníamos de 17 nuevos positivos, pues siempre decimos no son buenas noticias, pero es cierto alivio, ¿no? Cierto respiro. Como bien dice, fueron 5 nuevos positivos que acompañado de otras 5 altas médicas hace que no nos movamos en definitiva de esos 106 casos activos en los que ya nos encontramos en la isla de Lanzarote. Si nos vamos al hospital, se mantienen las cifras con respecto a lo que anunciábamos ya en el día de ayer, por lo tanto hay 4 hospitalizados, 3 de estos en planta y una persona que desde luego es lo que creo que más se desea ahora mismo en la isla, consiga salir de la unidad de cuidados intensivos, Jaime. Eso es así. Por lo demás hay nuevos brotes. Nos sorprendía el hecho de que el brote de todos los brotes, el del famoso de la actividad deportiva, continúa vivo. Sí. Sí, lo anunciaban ayer. Es cierto que no se ha seguido actualizando, quizás porque, bueno, se han sumado desde la última vez que lo actualizábamos muy pocos positivos. No recuerdo exactamente la última cifra que nosotros decíamos aquí, pero el caso es que de momento va por 179 casos activos y se sigue, 179 que se han afectado, digamos, claro. Se han visto afectados, 179 contagiados dentro de ese brote deportivo y lo cierto es que es verdad que nos decían que se sigue revisando, con lo cual no se ha dado por cerrado, digámoslo claro. Así. Y sí que se han dado 8 nuevos brotes esta última semana en Lanzarote. Es cierto que todos con menos de 10 afectados, menos de 10 personas asociadas, pero una vez más esto da para decir lo mismo, ¿no? Que no podemos relajarnos, que se siguen dando brotes, de hecho 8 en Lanzarote, pero 72 en Canarias, con lo cual mucho cuidado. Y la mayoría son sociales, con lo cual hay que estar, en fin, o sea, alerta. De socializar, ¿no? De ir a tomar algo, de tal, ya no es tanto el familiar ni el laboral, como esté. Bueno, recordemos que cada uno de los contagiados tienen 10 días para seguir contagiando a gente, ¿no? Porque es el periodo, digamos, que dura viva la enfermedad dentro de tu cuerpo, o los virus dentro de tu cuerpo. De esos 10 días se supone que ya a partir del tercer, del cuarto, del segundo, en algunos casos más despistados del quinto, pues ya sabes que tienes esa enfermedad y por tanto ya no debieras de contagiar a nadie. Hay un periodo hasta que no te lo confirman, que puede ser 1 día, 2 días, 3 días, 4, en el que sí que hay cierto riesgo y por eso los brotes se siguen sumando, como el caso del deportivo, o sea, sí. que lleva ya mucho tiempo por ahí dando vueltas. Y sobre todo mucho cuidado nosotros, los jóvenes, que
digo, porque como la mayoría son sociales y demás, y estamos ya, es cierto que llevamos mucho tiempo, pues con ganas de salir, no tiene nada que ver, porque efectivamente es cierto que tenemos esa tranquilidad de que quizás nuestros mayores, nuestros abuelos, incluso padres y demás, ya están muchos de ellos vacunados y por tanto no les digamos, afecta en teoría de gravedad, pero no tiene nada que ver, ni muchísimo menos, porque... Si cualquiera de mis hijas me dice, mira papi, como ya estás vacunado, voy a hacer el Canelo, le digo, vamos, es que no sales de casa, hay que ser también responsable. Y muy bien dicho, además, estaría. Sí. Además, de verdad. Bueno, nos ponemos serios. Ayer por la tarde, hasta ahora, un poquito más tarde, llegaba una noticia que nos heló directamente. El desplome del techo que se estaba construyendo del Centro Cívico de Costa Teguise se vino abajo y con él 4 operarios que en ese momento pues estaban lo que normalmente solemos conocer como echar el hormigón, ¿no? En este caso en el techo, en el voladizo. 2 de ellos heridos de cierta gravedad, con politraumatismo en la columna. De momento hoy no se ha sabido nada nuevo en torno a los accidentados. Vamos a hablar con Eugenio Robaina, con Eño, que es teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Teguise, responsable de Obra Pública. Eño, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, aquí en el coche y me llaman por teléfono, se está colgando, de vez en cuando se cuelga. Muy buenas tardes a todos. Pues a pie del cañón que te pillamos. ¿Qué se puede decir a esta hora de la tarde? ¿Qué sabemos, señor, de estas 4 personas? No sé si ustedes, me imagino que sí, que desde el Ayuntamiento han hecho un seguimiento de su estado de salud. Sí, vamos a ver, ya en el día de hoy ya hay 2 operarios ya de la empresa que están fuera de... Ya están, 2 están en planta y los otros 2 están en su casa, o sea que prácticamente para lo que pudo haber ocurrido, pues pasó poco, no pasó absolutamente nada. Entonces desde la empresa Hormiconza ya me comunicaron esta mañana que hay 2 operarios que están en planta, uno creo que tiene la tibia, el peroné partido, un dolor de espalda y las otras 2 personas están ya en sus casas. Para lo que pudo haber ocurrido realmente no fue absolutamente nada. Es decir, que para todo lo que podía haber pasado, pues utilizando un lenguaje coloquial para que nos entienda también todo el mundo, escaparon locos, ¿no? O escapamos locos. ¿Se saben las causas? Me imagino que eso ya se estará investigando, pero ¿qué pudo pasar? ¿Hay alguna hipótesis, señor? No, de momento no sabemos nada, absolutamente. La empresa está hoy limpiando, está verificando todo lo que es el centro cívico, están toda la zona del escombro, todo que ahora antes era hormigón líquido, ahora es hormigón ya sólido, y están limpiando, pero de momento no se sabe absolutamente nada. Ya he hablado ya a lo largo de la mañana con la empresa y ellos están investigando a ver qué fue lo que realmente pasó. Huelga preguntar en estos casos porque, en fin, todo hoy en día está tan controlado, tan controlado, y además si me escucha una persona que yo me sé, hasta me va a echar la bronca por hacerte la pregunta, pero yo te la tengo que hacer. ¿Estaba todo en regla? ¿La contratación se hizo acorde con marcan los tiempos, seguros y todo ese tipo de cosas, señor? Todo en regla. Todo el mundo sabe que desde la administración nunca se puede hacer nada ilegal. Estaban los coordinadores de cibersalud, todos contratados en el exterior, los planes de seguridad. La empresa es una empresa muy rentable en Lanzarote, una empresa que cumple con toda la normativa, y desde el ayuntamiento toda la documentación estaba en regla. Bueno, pues lamentar el accidente, desear una pronta recuperación, ¿verdad?, de los trabajadores, y luego pues la inspección laboral, pues que tendrá que hacer su trabajo naturalmente y determinar finalmente lo que tenga que determinar, ¿no? Efectivamente, ya se está valorando, ya el coordinador de seguridad de salud, una empresa de Las Palmas, ya están en Lanzarote, están con la empresa, directamente con nosotros. Acabo de salir ahora de la oficina de Costa Teguise, que hemos estado reunidos, y ellos están valorando ahora que sea la parte técnica para poder seguir con la obra y que ese centro cívico de Costa Teguise se termine y que los vecinos de Costa Teguise puedan disfrutar de ese centro cívico. Eño, pues muchísimas gracias por atendernos estos minutos en medio del trabajo. Gracias y buenas tardes. Pues muy buenas tardes a todos. Un saludo. Bueno, pues a lo mejor podemos empezar por ahí, porque Cristina Valido es, como les decía, portavoz parlamentaria en la Comisión de Empleo, de Políticas Sociales y de Discapacidad, aunque es, digamos, otro tipo de empleo. Pero ahí también me imagino, Cristina, que ustedes se preocupan por la calidad de la obra, por que se cumpla con toda la ley, con la seguridad en el trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, siempre nos interesamos sobre todo por todo el área de prevención de riesgos laborales que, bueno, pues debe
aplicarse la ley, la normativa, que es bastante garantista y que cuando las cosas se hacen bien y se cumple con la normativa, desde luego este tipo de accidentes se ve de manera reducida, de forma importante, ¿no? En este caso, desde luego, falta información, pero no cabe duda de que el sector de la construcción vuelve a ser, después de mucho tiempo parado, vuelve a ser pues, uno de los espacios laborales donde más accidentes laborales se producen, ¿no? Y todos los protocolos están más que establecidos para analizar con profundidad cualquier tipo de responsabilidad al respecto. Sí, es verdad que hemos avanzado muchísimo de los booms de la construcción de los años 80, 90 a hoy, en fin, es la noche y el día, pero desgraciadamente pues no estamos 100% a salvo de que ocurra una cosa de esta. Hombre, desde luego, pero sí que desde luego el sector de la construcción nos ha salvado bastante y nos ha ayudado bastante, también en época como la que estamos viviendo de crisis, ¿no? Es así. Así es. Bueno, pues vamos a entrar en materia, Cristina, pero antes que nada, yo es que tengo una duda, y usted, en fin, se mueve en los círculos políticos donde se toman decisiones, donde hay mucho debate, donde hay mucho pasillo, muchas tertulias y muchas cosas. ¿Qué tal la han asumido ustedes, o están asumiendo, aunque no sea de su competencia, ese bono turístico? A nosotros nos tiene un poquito decepcionados, por decirlo de alguna manera, eso de participar en una rifa, a ver si te toca. Nosotros ya hemos dicho que como medida para incentivar el turismo interior nos parece adecuada, tanto es así que en su día la propusimos y nos votó en contra. Los grupos del gobierno que hoy la defienden votaron en contra de esta propuesta cuando la planteamos en el Parlamento. Cuestión diferente es cómo se lleva a cabo. Nosotros no estamos de acuerdo con este sorteo, con esta manera de repartir dinero público hasta la cantidad de 16 millones de euros. En un momento como el que estamos ahora, sin tener en cuenta o dando igual las rentas y las posibilidades de la gente que se presenta a esos sorteos. Teniendo en cuenta además que precisamente la gente de mayor capacidad adquisitiva es la gente con más recursos digitales para acudir a ese sorteo, porque bueno, de todos he sabido, y esto es un tema que yo machaco continuamente, la brecha digital afecta a los más vulnerables, por tanto siempre quedan excluidos de todo, también de esto, porque si no tienen posibilidad, ni tienen wifi, ni una plataforma adecuada para gestionar este sorteo, desde luego esa parte de la población está excluida. Y aquellos que más habilidades tienen y que tienen recursos, incluso secretarias que se pongan a eso, tendrán más posibilidades. Es justo el reparto, necesitan a esas personas de esos 200 euros para viajar. En fin, yo entiendo que esto obedece más que nada a resolver de una manera rápida y con poco trámite el asunto, y al final vamos a una fórmula que es de todos menos justa, ¿no? Mira, justo lo estábamos hablando antes de empezar la tertulia en otro asunto que, bueno, aprovechamos para decir que se va a abrir el camping de Papagayo, pero estábamos hablando que parece medio improvisado, es decir, abriremos el camping, muy bien, perfecto. ¿En qué condiciones, con qué precios y tal? Todavía no lo sabemos, claro, porque estamos ahora mismo redactando el tema, ¿no? Es que muchas veces parece que se hacen las cosas o se actúa de manera improvisada por presiones, muchas veces, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor quizá lo del camping, no lo sé, pero quizá lo del camping de Papagayo pues puede ser porque la presión de los propios campistas, de los caravanistas, en el caso de esto pues porque se les está diciendo constantemente que tienen que hacer algo y actuar urgente para reactivar el turismo. Muchas comunidades ya lo han hecho, Madrid 600, Galicia también, no sé cuántos. Exacto, entonces pues dirán, oye, pues para no quedarnos atrás, el caso es si lo que hace, si el remedio es peor que la enfermedad, ¿no? En este caso, bueno, mejor que nada es, pero quizás se ha quedado un poco... Lo que no se abre, y eso es el último enfado que le hemos visto a usted, además bastante vehemente en su intervención en el Parlamento, son los centros de mayores. Los del gobierno. Entonces, dependientes del porque gobierno, los demás están abiertos. Sí. Bueno, la respuesta de la consejera, como pudo ver todo el que tenía interés, fue que la prioridad era salvar vidas. Yo creo que a estas alturas nadie discute que la prioridad es salvar vidas, pero para todos los responsables de centros de mayores que funcionan, que se han reabierto en los últimos meses, con todos los cuidados. Yo creo que a estas alturas sabemos que es el sector de la población que está inmunizada al 100%, vacunada, que además son los más cumplidores en todas las medidas que se les impongan, tanto de distanciamiento como de mascarillas, como de cuidado con geles hidroalcohólicos, etcétera.
no tiene sentido que estemos hablando de aperturas y retrasar cierres de tantísimos espacios, incluido volver a las discotecas, volver a los campos de fútbol, volver a los conciertos, y que para unos centros de mayores muy concretos, porque el resto tiene sus protocolos y está funcionando adecuadamente, se diga que hay un peligro de perder vidas y la prioridad es salvar vidas. Yo creo que no es la respuesta en primer lugar. Segundo, no tiene ningún sentido que otros centros, incluso con usuarios y perfiles más difíciles de controlar, como pueden ser personas con cualquier trastorno o demencia senil, que es más difícil, hay que vigilarles porque se descuidan en el mantenimiento, por ejemplo, de distancia, o se quitan la mascarilla, estén funcionando, y espacios en los que todo esto se cumple perfectamente, en los que dependen de la Consejería de Derechos Sociales del Gobierno, sigan cerrados. En el caso del Hierro en Valverde, por poner un ejemplo, es el único que hay en toda la isla, no hay más. Y estamos hablando de personas que llevan ya 1 año y medio sin actividad, algunos en casa, en soledad, que tienen a sus amigos ahí, que es donde se encuentran a las personas con las que volver un poco a entretenerse, a olvidarse y a superar la angustia y la inquietud que ha supuesto todo este tiempo tan doloroso para ellos, en el que además muchos han perdido a seres queridos. Creo que además hay un impacto en la salud mental de nuestros mayores serio. Y hay personas que ya nos han comentado en muchos centros del gobierno en distintas islas, nos han comentado sus familiares que incluso ha habido un retroceso importante en cuanto a que antes tenían una actividad y una estimulación cognitiva y una necesidad de movimiento y de cuidado y de actividad física que han perdido y que todavía no han recuperado, mientras que el resto del mundo está ya reservando para irse de vacaciones. Entonces, bueno, pues parece que no tiene mucho sentido que sean estos mayores los que no tengan derecho a volver a la normalidad, mientras que en todos sitios, incluso en centros más y en lugares más complicados, ya los centros se han reabierto. Pero sin EDIE, no nos han dicho ni siquiera estamos en ello y estamos... Que pronto, nos han dicho que pronto, que están trabajando en los protocolos, me parece francamente tarde. Cuando ayuntamientos y cabildos en toda Canarias han presentado sus protocolos y han reabierto los centros hace meses, que la propia consejería de la que dependa el gobierno, de quien depende también Sanidad, que es quien autoriza y fija los protocolos con derechos sociales, pues todavía no estén, me parece que es que da la sensación de que hubieran estado en otras cosas y que se hayan despistado y que ahora estén corriendo a resolver ese asunto para poderlos abrir cuando los mayores ya se están quejando en todos los espacios en los que pueden, ¿no? Claro, sobre todo por teniendo en cuenta lo que acaba de decir usted misma, que son los primeros que se han vacunado y los que afortunadamente han quedado de algún modo ¿no? libre de esa gravedad que conlleva el virus. Entonces es un poco, en fin, y también porque afecta a los mayores y a sus familiares, porque muchas veces yo, por ejemplo, digo, pues yo como hija no puedo ir a ver a mi padre porque es mayor, pero él está vacunado, pero yo no, con lo cual al final ese estado de soledad es continuado, ¿no? Con lo cual sí, me sorprende que... Y que han pasado mucho miedo. Claro. Han pasado mucho miedo durante muchos meses y muchos han estado casi 1 año sin ver a los nietos. Claro. Lo han pasado muy mal y no tienen 25 años, 40 años y todo el tiempo por delante. Sí, no sé. Claro. Cada día que no viven es como 3 meses de una persona más joven. Y que en muchos casos es el único ratito de vida, en el sentido de salir de la rutina que cambiar tiene, ¿no? impresiones con un vecino, con una amiga, con un amigo, de contarle lo que te pasa por la cabeza y darte cuenta de que al otro le ocurre lo mismo. Y eso, de alguna manera, la empatía y la solidaridad dentro de una generación ayuda mucho, ¿no? Y entre todos se apoyan y se ayudan. Y creo que esto es fundamental. Y no hay excusa, o sea, nos están invitando, porque no he oído que los mayores se les recomiende quedarse en casa, nos están invitando a volver a los campos de fútbol, nos están invitando a consumir, nos están invitando a viajar con un sorteo. Y lo que es fundamental, no se abre y el servicio no se presta, porque se corre un riesgo que tendría que estar más que controlado, como se ha controlado en tantísimos lugares, no se entiende. Hemos pedido a la consejera que se reabra a la mayor brevedad, hablan de que próximamente, de que no tardaría mucho, pero no tenemos una fecha.
Esperamos que efectivamente sea próximamente, más pronto que tarde, que los mayores recuperen ese balón de oxígeno que significa el ocio, el tiempo libre para ellos y para ellas, ¿no? Hablaba antes precisamente de la salud mental, de cómo ha afectado, ¿no?, a los mayores y en general, porque hemos visto cómo toda esta pandemia, pues, bueno, lo hemos insistido muchas veces, acabará lo que es la pandemia del COVID, ¿no?, la crisis sanitaria, esperemos que pronto la económica, pero todo esto también lleva también a un problema, a una pandemia mental, de todo lo que afecta a nivel psicológico, ¿no? No sé si sabes si desde el gobierno prevén o hay alguna inversión de algún tipo en esto precisamente, que es uno de los grandes problemas, y también, entre otras cosas, ha sido un debate político, ¿no? Sí, bueno, nosotros propusimos una proposición no de ley que se aprobó por unanimidad tras haber pedido, como consecuencia de la comparecencia que pedimos al consejero de Sanidad para hablar de salud mental, exclusivamente, de todos los servicios que consideramos que hay que reforzar en este momento y que hay que implementar, y entre otras cuestiones pedíamos la incorporación de la psicología clínica a los centros de atención primaria. No puede ser que en estos tiempos en los que hay muchísima gente con afectaciones psicológicas no dispongan de psicología clínica en la atención primaria, que un médico de cabecera, por bueno que sea, no está para hacer terapia ni tiene tiempo para hacerlo, que lo único que puede hacer es recetar, y que cuando no se interviene y se trata de la manera que hay que tratar los conflictos o los problemas psicológicos, lo que conseguimos es que se dependa de una pastilla para sentirse bien. Y esa pastilla y esa receta que se repite sin que haya una intervención de un psicólogo, de una psicóloga en atención primaria, sine die, hasta no se sabe cuándo, no resuelve el problema y genera otro, que es la adicción a este tipo de sustancias para conseguir una sensación de bienestar que no se es capaz de conseguir gestionando las emociones o siguiendo las terapias necesarias. Los propios médicos de atención primaria, en una plataforma constituida, nos trasladaban que ellos quieren que se incorporen los psicólogos clínicos a los centros de atención primaria, porque ellos están recibiendo a diario a personas que más allá de su enfermedad, digamos, ordinaria y cotidiana, lo que tienen es un trastorno psicológico que ellos no pueden tratar, ni siquiera tienen la preparación para diagnosticarlo, pueden sospecharlo, pueden recetar un ansiolítico, pero no son psicólogos, y a ellos también les preocupa no abordar el problema como hay que abordarlo, sino poner un parche que al final no resuelve ese problema, que va a ir a más y que cada vez va a depender más de esas pastillas. Bueno, nosotros conseguimos la aprobación por unanimidad de todas las peticiones que hicimos y ahora vamos a perseguir en los próximos meses que el cumplimiento de los acuerdos que se alcanzan en el Parlamento, porque si no, de nada nos servirá seguir haciendo propuestas que se aprueban por unanimidad, que se levantan todos los diputados a aplaudir como un gran avance conseguido, si después no se cumple y el Parlamento no exige el cumplimiento. Por tanto, vamos a exigir el cumplimiento de esa proposición. Yo se lo suelo transmitir bastante a Paola, el cambio generacional entre los dos es bastante notable y los que nos dedicamos a la información política desde hace un montón de tiempo ya conocemos este tipo de cosas, ¿no? Mociones que se aprueban y no van a ningún lado, proposiciones no de ley, que sería el equivalente a la moción en el Parlamento, y ella se sorprende bastante más que... Pero ya me estoy dando cuenta, Se sorprende bastante bueno, sin ir más lejos, hablamos de lo del camping de Papagayo, sí, que sí. Jesús Machín había llevado también la proposición y se había... Una proposición aprobada por unanimidad de instar a los ayuntamientos a que pongan zonas habilitadas y demás, y de momento ni Dios no se ha visto ningún cambio, con lo cual Cristina ha estado hoy, esta mañana, bueno, visitando, recorriendo y hablando con gentes que llevan a cabo en Lanzarote pues toda la atención a personas con distintas necesidades y capacidades. Una red, supongo que ya conocería además de su época en el gobierno, porque hay que recordar que ha sido consejera del gobierno precisamente en este ámbito, ¿no? ¿Y qué le han dicho? ¿Cómo las ha encontrado? ¿Qué les han pedido que lleve al Parlamento? Bueno, fundamentalmente quería ver cómo están tras la pandemia, cuáles son las circunstancias que más les preocupan, qué puedo hacer desde mi posición como diputada en el Parlamento para ayudarles. Y como bien has dicho, ya les conocía de mi etapa en el gobierno y conocía los centros, con lo cual ha sido una visita de sentarnos un rato a cambiar impresiones, no de conocer ni siquiera los centros que ya los conocía.
No, en líneas generales el problema es el mismo, ¿no? Por un lado, escasez de recursos especializados que nos demandan en el caso de salud mental, como nos ha trasladado el cribo, que tiene, entre otras preocupaciones, la preocupación de que en las urgencias hospitalarias no se habilite una pasarela exclusiva para enfermos de salud mental, que no pueden estar en las urgencias en igual condición, con igual tratamiento, porque necesitan una atención muy específica, que nos hablan de la necesidad de reforzar la prevención, porque es muy importante, primero, eliminar el estigma que la gente tiene con las personas con trastornos de salud mental. Fíjate que estábamos hablando ahora del tema de salud mental, de los centros de atención primaria, de las muchas personas que están en este momento en un proceso de depresión generado por la angustia del confinamiento, generado por un ERTE, por un despido, por una falta de ingresos. Eso es un trastorno de salud mental. Es que cuando hablamos de trastornos de salud mental no estamos hablando de enfermedades, solo enfermedades graves. Es que una depresión es un trastorno de salud mental que tiene que ser adecuadamente tratado. Y hablábamos de la necesidad de trabajar en los centros escolares, en los institutos. Nos planteaban un proyecto muy interesante para que desde jóvenes se quite ese estigma a las personas que tienen un trastorno de salud mental y por otro lado se trabaje en la prevención de la salud mental, es decir, hay que empezar a hablarles a los jóvenes no solo del cuidado, del físico, de la buena alimentación, sino del impacto de los hábitos de vida en su salud mental. Y cómo estamos viviendo en una época en la que están debutando con problemas de salud mental muchos jóvenes fruto de consumo de drogas diversas. Gente muy joven que empieza a tener ya serios problemas de enfermedades mentales que además se cronifican, que luego solo se pueden controlar, pero que nunca desaparecen. Entonces, bueno, nos ha parecido un proyecto muy interesante para llevar a los centros y en la medida en que podamos vamos a apoyarles en todas las instituciones para que esto sea una realidad. Igual que otras cuestiones, hemos visto que en salud mental hace falta y que ellos también hoy nos planteaban, que es el tema de la atención primaria. Hemos estado con Adislan, hemos estado con AFA, tanto, bueno, pues nos hemos encontrado. Sinceramente, la gente de AFA está desarmada emocionalmente. Yo he salido de allí francamente triste porque creo que es una asociación que ha trabajado durante décadas por los mayores de Lanzarote, que ha hecho una labor muy importante a base de subvenciones, a veces ras, con problemas económicos, pero creo que prestando un buen servicio durante muchos años, cuando nada había. Sí. Y ahora están en una situación en la que se les obliga a acudir a una licitación pública en la que van a competir con empresas de todo el ámbito nacional y europeo, por lo que siempre hablo, por lo que me trasladan. ¿Pero AFA o Adislan? Perdona, Cristina, ¿por qué? Las dos. Las dos. Claro, es que aquí hemos conocido el lío de Adislan, pero yo supongo que esto tiene que ver ya con todos, porque cabe recordar, yo supongo que ya todo el mundo lo sabrá, pero en fin, también las nuevas generaciones, que esto parte de una, hace muchos años, ausencia de atención a ese tipo de personas. También es verdad que éramos menos y las propias familias tuvieron que preocuparse, ¿verdad?, de crear la asociación y de, como asociación, luego ya empezar a contratar especialistas profesionales. Ha ido creciendo, y hemos llegado a este punto en el que estamos ahora, ¿no? De tener Pero esto no pasa solo aquí, en toda Canarias, hablo con conocimiento de causa, hay multitud de entidades formadas por familiares o por enfermos o por familiares de enfermos que han creado asociaciones y han creado recursos que han hecho una labor impagable durante décadas, con un servicio de calidad, con una humanidad. Total. Y con un esfuerzo, y además con una imbricación en la sociedad y en las localidades de las que han formado parte. Pero, con un arraigo tan importante que funcionan a través de convenios con los cabildos insulares que financian entre el cabildo y el gobierno y que no tienen el problema que me he encontrado en Lanzarote, que tienen convenios que la propia Ley de Servicios Sociales reconoce. Es decir, la Ley de Servicios Sociales tiene una disposición derogatoria que dice que en tanto no se regule el concierto social que recoge la Ley de Servicios Sociales, los convenios estarán en situación de prórroga. Y el reglamento de concierto social, la propia consejera lo presentó al Consejo General de Servicios Sociales, pues creo que hace 3 semanas.
Luego el reglamento está ya a punto de ser publicado para la concertación social. O sea, que no haría falta sacarlo a concurso. Yo no entiendo por qué con esta garantía de legalidad que da la propia Ley de Servicios Sociales, que reconoce la existencia de convenios y los prorroga, que abre la posibilidad del concierto social, con un reglamento para el desarrollo de ese concierto social que ya ha ido al Consejo General de Servicios Sociales, aquí esa fórmula no se contempla y se habla como una dirección unívoca de una licitación abierta, por supuesto, convocatoria abierta en boletín europeo, para que se presente cualquier empresa de cualquier sitio que pueda luego incluso ganar el concurso y no tener ni medios ni servicios en la isla y tener que subcontratarlos. Claro. O incluso, bueno, pues todos conocemos ya, y esto me da pie para hablar de una magnífica decisión que han tomado en Valencia, donde la consejera de Bienestar Social ha incluido en todas las convocatorias la prohibición de presentarse a empresas que tengan presencia en paraísos fiscales. ¿Por qué? Porque es una realidad que este sector es un sector en el que están desembarcando muchas empresas constructoras que han creado filiales, que se presentan a estos concursos con una competencia que una entidad de estas características no puede pelear, con unas bajas importantísimas en los precios, aprovechando sus economías de mercado, porque además les da igual perder dinero el primer año y hacerse con el concurso. Pero, nuestras entidades no pueden competir podríamos hablar, con esas multinacionales. Claro. Pero los ahorros en este tipo de servicios, cuando una empresa puja por hacerse con un repercuten servicio, en la calidad del servicio directamente. Es evidente con qué puedes ahorrar en el servicio a las personas. No estás tratando con máquinas de café. Por eso claro. tienen miedo las familias en el caso de Adislán, porque Y de ya ha AFA. sido bastante complicado, lo han conseguido que los trabajadores tengan esa afinidad y ese trato con todos ellos, con los familiares en este caso, con quienes están dentro del servicio, como para que ahora encima les cambien, ¿no? Todo. De todos modos, en el caso concreto de política social, ¿no? De servicios sociales. Hombre, muchas veces ocurre, bueno, de hecho usted misma ha pedido a la consejera en varias ocasiones que escuche al final las demandas de quien realmente entiende de esto. Por ejemplo, en el caso de la discapacidad del CERMI, que es el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad. Muchas veces da la sensación de eso, de que ocurre estas decisiones equivocadas quizás por no escuchar a los afectados, que detrás del área de servicios sociales, con más razón aún si cabe, deben escucharse, ¿no? Sí, bueno, en el caso del CERMI es que están haciendo una reclamación muy justa respecto de un borrador de catálogo de servicios sociales que se está trabajando y que no recoge lo que para el CERMI es el ABC de la discapacidad en cuestión de servicios y prestaciones. Y ellos han decidido publicarlo y que lo presenten como alegaciones. El CERMI entiende con toda la razón que las cosas no son así, que primero hay que, con los sectores especializados, terminar de trabajar un borrador que de verdad recoja las necesidades y luego publicarse. Bueno, les han invitado a ir directamente a las alegaciones y este es el malestar que se ha creado, no porque no puedan alegar y luego además la consejería les pueda reconocer las alegaciones, sino porque esto los coloca en una situación de ¿y si no nos reconocen las alegaciones? ¿Qué nos queda en el plazo que se aprueba ese catálogo? Es que hay un error conceptual en torno a lo de la participación ciudadana. O sea, participación ciudadana no es darte la oportunidad de que presentes alegaciones, que eso ya estaba inventado antes de manosear tantísimo esa expresión, ¿no? Participación ciudadana es hacer las cosas entre todos, ¿no? Sí. Cooperar, ¿no? En fin, Cristina, pues nos ha encantado tenerla este ratito aquí hoy con nosotros. Yo no me quiero ir ¿Bien? sin pedirle al Cabildo que valore la concertación social que establece la Ley de Servicios Sociales, el reglamento que ya está en marcha y que la consejera se ha comprometido a aprobar en breve, y que ese reglamento establece ese concierto social que no es ninguna adjudicación directa, que es absolutamente legal, que ya funciona en otras comunidades, que recoge además la apertura a la presentación de otras propuestas, pero que tiene en cuenta el arraigo, la experiencia, el conocimiento de los usuarios, el conocimiento del entorno y todo lo que esto implica, y que les da la oportunidad de competir en igualdad de condiciones.
No podemos a la gente que nos ha salvado durante décadas dejarlas en la calle para que entren multinacionales de no sé dónde a precios más baratos a acabar con el trabajo de varias generaciones. Y para eso la Ley de Servicios Sociales reconoce la concertación social, para que se les bareme con justicia. Y a mí me gustaría que se tuviera en cuenta antes de que se den más pasos adelante, yendo a una licitación ordinaria, en la que estas entidades poco pueden competir con las grandes empresas del mercado. Dicho queda y llamamiento hecho, veremos hasta dónde llega. Muchas gracias, Cristina. Gracias a ustedes, de verdad, por invitarme. Muchas gracias. Que ya te vas, que ayer Sí, ni te despedí. Sí, de verdad. No te dejé ni preguntar, la última ni despedirte. Nada. O sea que, abandonada me tiene. Nada, directamente. Menos mal que no hay nadie mirando, cualquiera diría que no te trato bien. ¿No? Aquí, en este, No, en muy este, bien, en además. este punto. Nos vemos mañana, Jaime. Mañana nos vemos y muchas gracias, Paula. Mañana viene el vicepresidente del Cabildo de Lanzarote, por cierto, mira, con quien también podremos hablar y hacerle ya directamente esta petición. Y hoy, justo en el Cabildo, se ha presentado un tema que yo creo que es muy importante, porque no muchas veces uno, primero, sabe cuando están haciendo bullying en los espacios donde, en los colegios, en los centros, en los institutos y demás. Dos, tampoco sabes muy bien cómo actuar, no tienes demasiado claro el recorrido, y hoy en el Cabildo se ha hablado bastante de estas cosas. Bueno, pues en la mañana de hoy tenemos la grata satisfacción de presentar el resultado de un proyecto que se realiza por tercer año consecutivo ya, organizado desde el área de educación del Cabildo de Lanzarote, junto a la colaboración y financiación de la Fundación Obra Social La Caixa, y que en este sentido interviene en más de 22 centros educativos, trabajando directamente con más de 1.200 alumnos y alumnas en prevención para una de las lacras a las que nos enfrentamos en los centros educativos, como es el acoso escolar. En este sentido, pues bueno, bastante satisfechos y satisfechas. Es irrenunciable que las administraciones públicas pongan todos los medios y las herramientas posibles para erradicar, prevenir situaciones de violencia y acoso, y en este caso, pues bueno, detectar aquellas conductas que se pueden reconducir en cada uno de los centros educativos. Este año el formato ha tenido que reconvertirse. Ha sido un formato online que en este sentido, bueno, pues nos ha proporcionado también la oportunidad de generar productos audiovisuales que bueno, se quedarán en los centros educativos precisamente para que les sirvan como herramienta para intervenir ellos mismos ante cualquier situación. Bueno, hemos llevado a cabo el proyecto de febrero a mayo y ha sido un proyecto que trata sobre la sensibilización y la prevención del acoso escolar en las aulas. Bueno, hemos llevado a cabo un total de unos 22 centros, unas 61 aulas más o menos, creo recordar ahora mismo, y bueno, hemos recogido datos sobre posibles casos, para también esa información se les facilita al centro a través de informes, y para que ellos también puedan activar su protocolo o darle también herramientas para poder ir en contra del acoso escolar y reducirlo. Se ha llevado a cabo a lo largo de una semana en cada centro, se hace primero un cuestionario. Luego se hace a los 2 días se hace una reproducción del cortometraje que hemos empleado este año en sustitución del Teatro Foro debido a la COVID. Y luego el tercer día, que creo que sería un viernes, se vuelve a realizar ese cuestionario para saber si ha habido, para comparar resultados, para detectar resultados, y también para saber si ha habido un cambio actitudinal frente al acoso escolar, porque este proyecto se enfoca realmente al grupo. Bueno, por la recta final para el tiempo de tertulia, saludamos ya a quienes nos acompañan, como cada día, Domingo Rivero. ¿Qué tal, Domingo? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Con calor, ¿eh? Sí, con calor. Calor, ya hemos inaugurado. Pero bueno, el verano. ya estamos, ¿no? Casi. ¿Cuándo es la temporada de...? ¿Cuándo empieza oficialmente el verano? El 21 si no lo han cambiado, o el 22, yo tampoco me lo sé mucho. Vamos a saludar a José Ramón Sánchez, periodista delegado en la isla del diario Canarias 7, y que seguro que se sabe la fecha porque lo tiene todo apuntado. Depende. ¿Qué tal? Muy buenas. Creo que este año cae Nochebuena el 24 de diciembre otra vez. ¿Sí o qué? Nochevieja el 31 y el verano suele empezar entre el 21 y el 22 de junio. Una vez hicimos una coña en la radio. Sí, me acuerdo. Con lo del 24 de diciembre. Hicimos una encuesta a la gente, perdón, yo a veces que tengo unas cosas, preguntándoles qué opinaban de que este año la Navidad cayera en martes y 13. Bueno, la gente indignadísima con el gobierno. No te puedes ni imaginar, que ya está bien, que cómo hacen eso, que no sé cuántos. Mira, ustedes recuerdan del todo el mundo bueno y todo el mundo mejor. Sí.
las cámaras ocultas, que la verdad las películas eran malísimas, pero es lo que te das cuenta de lo inocentes que podemos llegar a ser. Bueno, y eso, y el verano, pues, ya nos dirá la próxima semana. Empieza a las 5:58 del 22 de junio, por no sé qué tal. Y luego también preguntándole eso, no sé si fue en Antena 3 o en la cadena SER hace un montón de años, una encuesta en Madrid que la gente que opinaba de una invasión de urbanitas en la Tierra. Y también la gente, pues, vamos, claro, alarmadísimos. Que no suban en los urbanitas y tal. No, hubo un año que el verano empezó, y no sé si fue pasado hace 2, el 23 de junio. Esto se va moviendo. Claro, claro, porque, a ver, el tema, ¿sabes? Por eso tenemos los años bisiestos y demás, que la Tierra... Un tema que controlas, el de los años bisiestos, porque te interesa mucho. 365 días, 6 horas y como 7 minutos. Y claro, el desfase, esas 24 horas y pocos minutos, hay que hacer ese día agregado cada 4 años. Es que cumple en un día bisiesto de esto. Bisiesto, Por eso nunca empieza el verano, nuestro verano, que sea el invierno en el hemisferio sur, en una fecha concreta. Sino que aprovecho para decirte lo que te conservas fatal para la edad que tienes. Bueno, pero será que tengo la buena vida que llevo y eso me ayuda. 12 años. El vino, los solomillos, el cementerio de langosta que tengo aquí tan famoso. También es verdad. En fin. Bueno, tú vives en Costa Teguisa, además, me dio un susto ayer, ¿no? Sí, además, vivo cerca del centro cívico, de la obra del centro cívico que se está ejecutando, y la verdad que sí, y los 4 accidentados sufrieron heridas notables. Por fortuna no cayeron de cabeza, que era el temor que se temía, el temor que había de un inicio, pero el susto fue sí, o que te clavaras un hierro, porque es un forjado, pero hay muchísimo hierro. Policontusiones, tienen fracturas, y el tema son las lesiones de espalda, que a ver cómo evolucionan, porque claro, el tema es luego las secuelas que te pueden quedar, y me temo que en algún caso va a haber que esperar un tiempo para sí, creo que hay uno de los heridos que quizás está el peor, pero bueno, ya veremos en las próximas horas si nos van informando desde el hospital o cómo va evolucionando, pero bueno. Eugenio Robaina nos ha dicho al principio del informativo que, en fin, podría haber sido muchísimo peor, sí, dentro que de lo afortunadamente malo, no ha sido tan grave como tal. Es verdad que, obviamente, el politraumatismo en el tema de la columna hay que esperar, es pronto tanto para sacar conclusiones como para alegrarnos, que hay 2 que ya están en planta, sin ningún tipo de problema, con rotura de tibia, peroné, en fin. Claro, un accidente de esto podrían haber fallecido perfectamente en el momento, porque depende cómo caiga, si te cae el hormigón, los hierros. Entonces, de hecho, cuando llegaron los servicios de emergencia, no tuvieron que sacarlos de escombro porque los propios trabajadores habían sacado a sus compañeros, es decir, que no quedaron de esta, a veces sabes que queda de una forma, que tienen que venir los bomberos con máquinas especiales y demás. Afortunadamente, ya le estaban sacados de todo los hierros. Y luego, lo que además quedó en evidencia, por fortuna, es lo bien que funciona el servicio de emergencia, tanto por el SUC como por parte de los propios bomberos, que la capacidad de reacción es la que es y es rápida, además, con lo cual eso también es de agradecer, que tenemos unas asistencias que funcionan. Sí, porque se movilizó enseguida, además se habilitó los que estaban más cerca, que era de Merlán, me parece, que fueron los que evacuaron a los... Aquí tenemos las imágenes. Es que, claro, tú ves esto porque... en fin, luego si queremos escribir páginas y páginas y páginas de detalles pequeños, medianos y a lo mejor alguno incluso grande, lo podemos hacer, ¿no? Pero hay que mirar también el contexto, están sin camisa. Un día de calor tremendo ayer. Sí, ayer estaba en el aire. En la construcción en verano, a ver quién es el guapo que se pone camisa. O sea que tampoco, digamos, cabe hacer con esto excesiva demagogia, ¿no? Las medidas de seguridad, eso ya va para que determinar la inspección laboral, ¿no? Desde luego Hormiconsa no es una empresa que sea sospechosa de racanear y de no exigir cosas, al contrario, ¿no? Nunca... Accidentes laborales, afortunadamente, en Lanzarote no ha habido... No, de hecho, sé que el propietario de Hormiconsa estaba allí, estaba, la verdad, que el hombre sufriendo, porque, claro, es que el trabajo que te haga... Los accidentes, está claro, que va a haber siempre, ¿no? Eso no creo yo que haya ninguna empresa que diga, y sobre todo la construcción, que esté libre, y por muchas medidas de seguridad siempre hay imprevistos, y claro, que una obra se te venga abajo, pues es que puede pasar. El más grave, Josarra, ¿acaso sea el de los 2 operarios que se cayó la grúa en el edificio siglo XXI? En noviembre del 9. Que murieron los 2, ¿verdad? Pero ahí sí tuvo responsabilidad de la empresa, ¿no? Sí, además. Porque estaban trabajando, además, creo que hubo un montón de medidas de seguridad que escasearon. Sí.
Uno también en Fariones, me parece. Sí, no, accidentes laborales, por desgracia, tenemos que padecer todos los años en Lanzarote algunos mortales. Estábamos más buscando las cifras de este año y las del año pasado y las del 19, porque para comparar además con el tema de la pandemia, pues... las comparaciones claro, son odiosas en el sentido de que había menos trabajadores. De que no te puedes fiar mucho, claro, porque al decrecer tanto como cayó la actividad laboral el pasado año, los siniestros fueron mucho menos. Sí, pero esto a veces pasa también como con los accidentes de tráfico, que a lo mejor un año hay un accidente muy grave y mueren 10 personas, y claro, las estadísticas no quiere decir que es que ha habido menos seguridad sino que a lo mejor ha habido... Menos actividad, sin más, actividad. Y este año los datos están de enero a marzo, los siniestros han bajado un 36% prácticamente según la página del Centro de Datos del Cabildo. Con respecto al año pasado. Con respecto al año pasado. Que de enero a marzo hubo actividad. Claro, a eso voy. Entonces, a partir de ahí no se puede comparar. Y hasta marzo tenemos la fortuna de que no hubo que lamentar vida alguna, la pérdida de una vida. Que el año pasado, por ejemplo, sí hubo algún accidente fatal, y ya no digamos en el 19, que también hubo alguno. Sí, además luego influyen muchos factores, o sea, un accidente de tráfico, un camión de reparto, es accidente laboral, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, lo que sí podemos comparar, que a mí me ha llamado poderosamente la atención, y tengo que decirlo porque muchas veces estamos enredados en hablar de un montón de cosas que a veces no vienen ni a cuento, que si los futbolistas se ponen la vacuna... Te voy a decir que me da que estoy pensando en lo que vas a decir. Yo te lo juro, porque me he quedado sorprendido, o sea, que si ponen mesas en Tinajo en contra de los indultos de los catalanes. No, pensé que era lo de la gasolina. No, sí, pero digo que perdemos tiempo en estas cosas. Vale. Chorradas, ¿no? Que dices tú, en Tinajo para firmar en contra de los indultos, pues firme usted si quiere, pero vamos... Y luego se nos pasa por delante lo que tú dices, ¿no? La gasolina. Se ha puesto la gasolina otra vez por las nubes. Sí. Ni la hemos olido. O sea, pero el año pasado, en la pandemia, que había menos coches, que dices tú, el empresario, lo pongo más caro porque vendo menos. Pues no, para abajo. Mira, el precio del petróleo se desmorona. Además, lo hablamos incluso, yo estaba sentado en Estado Domingo ahora, y ahora como medio año, un poquito más. Y era justo, el petróleo estaba el barril a 20 y pocos dólares, y sin embargo el precio de la gasolina de gasóleo apenas había bajado, sí es verdad que había bajado un poquito, pero en pocos céntimos, y siempre rondando la cota del euro por litro. Sí. Y ahora, en cuanto tal, es verdad que el petróleo ha subido algo, pero además no es que ni siquiera haya subido, sino es por las perspectivas de lo que se viene. Sí, o sea, por si acaso. Como se prevé un es que es un mercado especulativo. Claro. Porque de hecho se supone que las empresas tienen en reserva millones y millones de litros, pero te sube cualquier cosa y al día siguiente te lo aplican. Te lo aplican rápidamente. El gobierno de Canarias por una parte, el Cabildo por otra parte, que tienen también su parte impositiva, y el Estado también, también pueden jugar con eso y vale, que siempre se escuda en que ahora es un mercado libre. Muy bien, es el mercado libre para lo que interesa. Sí, hombre, no, pero es que también los empresarios se escudan diciendo, no, es que la mayoría son impuestos. La mayoría serán impuestos, pero los impuestos no están vivos. Y luego, no suben ni bajan. El impuesto sigue siendo exactamente el mismo. Y otro debate que en Canarias además lo padecemos. Tú en Península te sirves la gasolina o el gasóleo y puedes encontrar diferencias de hasta 15 céntimos por litro con respecto a un sitio donde te pones la gasolina o el combustible. Vale, oye, pagas un sueldo a una persona, yo no me mancho las manos, si hay un fallo, entiendo que el operario asume ese error. Si yo me he hecho y me equivoco, pues he sido yo y punto. En Gran Canaria hay una que no tiene trabajadores y se nota la diferencia. Claro, bueno, hay una pero cola que porque sí notas la diferencia. Te cobran igual, te echas. Yo solo conozco una donde me la tengo que poner yo, que bueno, del círculo donde yo me muevo, que es la Pecan de Costa Teguise. De hecho, esa nunca hay nadie. Y además tengo que pagar antes. Sí, pero claro, digo. Pero la gasolina está al mismo precio. Si encima me he hecho yo y está al mismo precio, ya me contarás tú. Es que encima es un doble beneficio para el empresario. Yo, de todas formas, cuando llega esto, siempre es bueno lo del internet, que te entras para ver qué precios hay, porque a veces merece la pena irte a una gasolinera que está a un kilómetro. Hay cosas, hoy hay cosas muy absurdas. Espérate que en Biosfera Digital está. Hay una, no sé si la 98, a ver, ¿dónde está esto? Hemos hecho un ejercicio de contar, ¿no? La gasolina 95, la de 95. El lugar más caro hoy en Lanzarote de la gasolina de 95 es la Texaco de Aría, que está a 1,22. 1,22. Claro, te obliga a que sea de Aría poner allí sí o sí. Pero espérate, porque la más barata es la de Arrieta, que está a 1,07. 20 céntimos
de diferencia el litro entre Aría y Arrieta. ¿Qué dices tú? Un poco de vista, porque esto bajada, o sea, no gastas gasolina si bajas de la Aría. Arrieta es de las que suele ser más barata. Siempre. Después siempre, está también, creo que la del muelle La Tiñosa, que creo que lo llevan los pescadores. Sí. Esa suele ser también... Pero, a ver, pero hay que mirar, ya yo miro con estos precios... Hombre, es que 20 céntimos de diferencia si vives en Aría de no hacer el vago, de voy a la gasolinera de Aría, voy a Arrieta, 20 céntimos, madre mía. A nivel impositivo, por ejemplo, aquí además no tenemos la ventaja de poder movernos de una comunidad a otra, no digamos pasar de un país. Por ejemplo, tenemos la frontera de España y Portugal en Badajoz, que la diferencia puede ser de justo, pues casi hasta 15 céntimos por un litro. Y los portugueses se vienen a Badajoz, y de hecho la frontera de justo está lleno de gasolineras. Gibraltar, me imagino, lo mismo. Pero Aragón, Cataluña, de Lleida hacia la zona del Pirineo, también la diferencia puede ser igual. Entonces los catalanes pasan a Aragón a echar la gasolina, se dan nacionalistas, y luego te vienen nosotros hasta los del indulto. Da igual quién sea, adelante. Votes a quien votes, porque es que es un depósito bueno, ahora 3 euros. Ahora no tanto, pero hace muchos años que la diferencia era todavía muchísimo mayor, pues cuando en España pues no había tanta... En fin, las cosas estaban más apretadas, etcétera, etcétera. Muchos catalanes calculaban ya el depósito justo para llegar a Andorra y llenar allí Andorra, y volver a bajar, ¿no? Porque la diferencia era tremenda. Como lo de Gibraltar, que yo también lo he hecho. Lo que pasa es que el tema de Gibraltar, la cuestión es que luego si tienes que estar 1 hora de cola para entrar y otra hora para salir, pues no te compensa. Y que no te aceptan euros ahora, ¿no? ¿O sí? Bueno, por eso cambias el libre. Seguro que sí. No. Bueno, sí, para la economía hay a veces que no. La última vez que estuve me aceptaban euros, te lo aseguro. Por cierto, que en el digital tenemos, que lo acabamos de subir hace poco, 2 nuevos hoteles que reabren sus puertas en Lanzarote. Que Hombre, voy a una verlo. buena noticia. Es bueno, de hecho, el 20 y pico de mayo, creo que a principios de junio fue cuando lo abrieron, que es el de el Dreams Playa Dorada. Y el de Puerto Calero, que es el Cercle Lanzarote, que ahora ha cambiado. Sí, así que he estado yo la semana pasada en el concurso de quesos. Este hotel, que lo amadrinó Tamara Falcó, el año pasado, a principios de año, se inauguró en marzo del año pasado, febrero, marzo, por ahí, unos 15 o 20 días antes de tener que cerrar. Se inauguró la remodelación, porque este era uno de Iberostar o Esperia. Fue una inversión. Este grupo Esperia. De Esperia. Sí, era Esperia, que ahora es de la cadena Secret, que es el grupo Apple, que es norteamericano. Pero Esperia sigue estando ahí, es propietario. Digamos que sigue siendo propietario. Como el tema de Meliá, que ahora se ha hecho de Bank Inter, pero que sigue siendo Meliá el que va operando, o Barceló con el tema de los occidentales, que va a seguir, aunque va a cambiar de marca, en fin. Todo lo que tú quieras menos capital canario y conejero. Bueno, venga, para allá. En la inversión en este Secret de Puerto Calero fue de unos 10 millones de euros, euro arriba, euro abajo, y en el caso de Playa Blanca, que han subido de categoría, ya se anunciaban aquellos días la reforma que se iba a hacer de unos 20 millones, y supongo que será por ahí lo que han invertido al final. Así que bueno, por lo menos algunos trabajadores van a empezar a trabajar, han empezado ya. De hecho, en el Secrets, donde había más clientes más trabajadores que clientes, en la semana pasada, llevaba muy poquitos días reabiertos. Me tocó la casualidad en una de estas que pasé por recepción de una chica con su currículum en recepción. Malos tiempos. Entregando currículum. Pero bueno, hay que hacerlo. Lo peor es quedarte en tu casa, ¿eh? Desde luego, mal está la cosa, pero peor estaba hace un año por esas fechas, te lo aseguro. Y siempre vamos a encontrar épocas en la historia de nuestros antepasados que si le decimos nosotros las miserias que tenemos, nos cuentan sus miserias de hambre, de pasar hambre, de no tener agua, de no tener electricidad, todo ese tipo de cosas, nosotros, bueno, ¿qué nos vamos a quejar? Mi suegro tiene 92 años, vete y llórale. Claro. A ver qué te dice. La pandemia, en los aspectos positivos, como antes decíamos, que ha bajado el número de siniestros laborales, también el número de siniestros en carretera, ha servido para que muchas empresas aprovechen el tiempo, el cierre, para hacer remodelaciones de ciertas enjundias. El Gran Hotel, por ejemplo, está haciendo... Que mira que, yo digo, pues mira que han sacado empezaron cosas... por 2 cosas y al final llevan... La idea es acabar casi después de verano. Es uno que dices tú, en casa no tengo muchas cosas, y vas sacando... No, ellos van poniéndolo en un lateral y yo que suelo caminar por ahí digo, pero mira que todavía tienen cosas. Pero bueno. Están haciendo una obra. Bueno, oye, he adelantado Canarias 7 esta semana, lo hemos recogido también aquí nosotros. El caso, recordarán ustedes, en pleno nivel 4 de protocolo anti-COVID, la única isla que está en nivel 4, tan mal que hicimos las cosas, no se podía hacer prácticamente nada, no te podías reunir con nadie, no te podías mover, no sé cuántos. Llamó mucho la atención que la Guardia Civil interviniera en un domicilio, en
en un par de domicilios y que localizaran a más gente de la permitida allá adentro. Y enseguida se habló de fiesta y de fiestas, porque tocó la casualidad que dentro de uno de esos domicilios estaba un muy conocido juez de Lanzarote, que luego ya, en fin, ya se ha él mismo ha hablado, etcétera, etcétera, con lo cual ya es el juez Ricardo Fiestras. Bien, ok. Aquello, él mandó identificar a los guardias civiles a él dijo que no era una fiesta, sino un almuerzo entre dos parejas. Su entorno cercano, yo no lo he oído hablar, ni tampoco le dio un escrito firmado por él, pero en aquellos días se divulgó que su entorno cercano negara que fuera una fiesta, sino un simple almuerzo entre dos parejas que tenían viviendas contiguas y que cuando fue la Guardia Civil, pues en ese momento casualmente, pues tocó la casualidad que los hijos de las parejas estaban allí, por eso había más bulto, etcétera, etcétera. Bien, ¿cómo ha terminado todo esto? ¿Se sabe de alguna sanción? De momento no se sabe, tampoco hay que hacerlas públicas, no sé si toca o no hacerlas públicas, porque si no, no terminaríamos nunca, porque ha habido bastantes casos así, pero lo que ustedes han desvelado es que sí se sabe que han abierto expediente a la Guardia Civil. A los dos guardias civiles que... Sí, es un cabo, creo, y un guardia. Y un número, no sé si se sigue llamando números ya. Un agente. Sí, agente sí, pero se les llamaba números. Sí, antes. de hecho, cuando declaran, por ejemplo, en una vista judicial como testigo, siempre agente el número tal. Que fue lo que un poco pidió también cuando precisamente el juez pidió que se identificara. Cuando tú pides que se identifiquen, te tienen que dar el número. Se ha abierto expediente y a ver cómo es solvente. A mí me llama la atención que el expediente siga más el recorrido que está teniendo y con cierta premura y celeridad, porque es un asunto que se daba en febrero, como bien decías, y estamos a las fechas que estamos, y vamos, ya casi como esto sigue así, a final de mes se da carpetazo. Y apunta la cosa que se va a dar de sancionar a los dos implicados, señalados como el agente de base y el cabo como jefe de la unidad, por permitir. Además, entiendo que la... Pero se pide desmantelar la unidad. Según una de las asociaciones unificadas, al cabo se le acusa por no cumplir órdenes o por no cumplir órdenes. ¿Órdenes de quién? ¿Del juez? Pero la Guardia Civil lo que está diciendo es que no saben qué órdenes han incumplido. Claro, eso te iba a decir. Y se supone que el otro es por no hablar, era el que estaba en teoría grabando, por no decir quién difundió esas imágenes. Pero claro, ellos se acogieron a su derecho, según ellos, a no declarar. Es que el tema de sí, pero la justicia militar, que van por ahí, pero, ¿no? Pero el fondo del asunto es que no se sabe quién supuestamente difundió el vídeo que muestra que todos hemos visto lo que pasó. Y todo parte de una queja, que está en su derecho de quejarse, del juez. Desde luego, del juez. Vale. Y la cuestión es que ese vídeo, aparte de los agentes, creo que también lo tuvieron el coronel a nivel de la provincia de Las Palmas, algún alto mando también de aquí de la isla. Y digo, ¿por qué esas personas no son también llamadas a declarar? Porque, oye, cualquiera de ellos puede haber sido quien filtró, digamos, si es que hubo filtración. Es decir, lo que se está poniendo en cuestión no es la grabaón de un vídeo, ni la actuación de la Guardia Civil, sino la filtración del vídeo. Y como siempre nosotros somos los culpables, entre comillas, de haberlo difundido. Es decir, aquí hablamos de, aunque cometa el delito, un posible delito, no quiero que me juzguen, sino porque me hayan visto en la televisión cometiendo ese delito, o ese posible delito. Bueno, ahí habría muchísimo que hablar y muchísimo camino que recorrer. No sé si es un delito, pero luego aparente infracción sí que tiene viso. Sí, pero hay casos, según la Guardia Civil, o de la agencia, dicen que no es la primera imagen que se ha difundido de una intervención de la Guardia Civil. Y a veces el escarmiento... Claro. O sea, en casos muy, digamos, llamativos. Es decir, la Guardia Civil, ellos mismos, los gabinetes de prensa, han difundido muchísimas actuaciones. Muchísimas. De hecho, la página web de la Guardia Civil tiene un apartado de vídeos. Según ellos, por lo que le comentan, es la primera vez en toda esta pandemia que ha habido una denuncia por difundir estas imágenes. Y casualmente ha sido a estos dos agentes. Que yo insisto que el ciudadano está en todo el derecho del mundo de, si se siente herido, víctima de una mala praxis, etcétera, etcétera. Hombre, estamos en un Estado de Derecho, tú puedes mostrar tus quejas, denunciar, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pero luego es efectivamente el recorrido que tiene. Deberíamos saber si a las personas que estaban en esa casa se les ha sancionado, bueno, pues para que como ciudadanos recibir, digamos, una compensación moral, si uno quiere, ¿no? Si espera que a personas que saben que deben de cumplir la ley la están incumpliendo, se les ha aplicado alguna sanción, pues estaría bien que nos lo dijeran, ¿para qué nos vamos a engañar? Pues sí. ¿no?
porque además, abundando en el tema de los vídeos, y a diario prácticamente en los telediarios, vemos que si una fiesta ilegal en Valencia, que si un macrobotellón en Sevilla, y se ven las imágenes tomadas normalmente por los agentes, ya sea de Policía Local, Policía Nacional o Guardia Civil. Y a mí no me consta que las personas que han salido en esos vídeos, pues además se ven rostros en más de una ocasión. No, a lo mejor denunciado, pero bueno. Sí, pero el recorrido y que se haya sancionado, o al menos se haya visto expediente. Y hay que decir una cosa, las imágenes fueron del exterior de la vivienda, es decir, que no es que se invadió. No se entró, que a veces puede pasar, tú no tienes el derecho a entrar dentro de mi vivienda a grabar sin orden judicial, es decir, que la grabación era de los implicados en la puerta de la casa. Y no todos los que salen en el vídeo parecían muy preocupados porque los estuvieran grabando, porque nos vamos a engañar. Pero claro, a veces los nervios te hacen actuar de una manera volvemos a lo de siempre, claro, si eres también. Una persona evidentemente con un prestigio social y tú crees que esas imágenes te han hecho daño porque a lo mejor tú defiendes que precisamente no era una fiesta y en todos los medios se ha puesto la fiesta ilegal del juez, el juez es una fiesta ilegal y tú crees, partes de la base de que tú no has cometido ninguna ilegalidad, entonces tú dices, y encima has difundido mi imagen, pero también sí que puedes cabrearte, ¿no? Pero ese entorno cercano del que hablaba yo antes, sí que admitió en un momento concreto de todo este proceso, admitió, no sé, podemos admitir que hemos incumplido el protocolo, tal, no sé qué, pero en ningún momento algo de eso se dijo. Yo creo que se admitió que se podía haber incumplido. Por eso decía que igual pudo existir una presunta infracción. Pues ahí queda. Y después también hay que tener en cuenta que ponerte en la piel de verte zarandeado en las redes sociales, ¿eh? Si tú defiendes, yo digo, si tú crees que eres inocente, partiendo de esa base, si tú crees que eres inocente y te han machacado por todos lados por unas imágenes que tú crees que no responden a la realidad, yo entiendo al juez, evidentemente. Entonces habrá que ver todo el proceso, si realmente es así o no. Es un juez que encima no es cualquier juez, es el juez ahora mismo más mediático de Lanzarote y de Canarias, pues también creo que más que Pampara 4. Está en el top 3 de los que están ahora mismo. En Lanzarote sí, digo, actualmente, porque Pampara 4 lleva fuera del aire unos cuantos años. No, pero que llegó a ser muy mediático Pampara 4. Pero digo ahora. Y no estaba, digamos, a disgusto en el ambiente. No, pero digo ahora. Entonces, el hecho de que, por ejemplo, este juez ha recibido premios de la propia Guardia Civil. La Guardia Civil, la Guardia Nacional, pero también es el juez instructor, por ejemplo, de las diferentes piezas del caso Monte Carlo de Arrecife, que curiosamente tomó declaración tal que un martes antes de ayer, al viernes siguiente daba carpetazo al asunto, justo coincidiendo con la marcha del fiscal que había instruido el caso. A veces los ritmos no coinciden, porque el mismo juez, yo he leído esta semana, o la semana anterior, que también no sé quién se ha quejado, en concreto este juez, porque resulta que no le mandaba para adelante a no sé qué tema de tinajo de una vivienda o algo así. Por ejemplo, ¿sabes? Entonces, sí, o sea que se está hablando. Entonces, claro, es una persona que. Bueno, yo sé que por el Día del Pilar, que es el Día de la Guardia Civil, se le dio un premio a él en el cuartel de Costa de Guise. A lo mejor este año la Policía Nacional y la Guardia Civil, los dos, le dieron condecoración. Ángeles Custodios y los... Sí, justo. No sé, siempre me ha hecho gracia. Bueno, Josarra, pues nada, hasta la semana que viene. Vaya un fin de semana guapo que nos espera, ¿eh? ¿Cuándo juega Nadal? Ya, Nadal, ¿no? mañana. Mañana es. Mañana por la tarde. Mañana Nadal, que es el fútbol, la Eurocopa. Empieza la Eurocopa también, y ya tenemos tres partidos el sábado, otros tres el lunes. España el lunes. Campeonato de COVID también. Vamos, tremendo. No, mira, con las porras que están haciendo, yo en una que he sugerido que aparte de resultados se ponga qué número de contagiados en COVID hay en cada partido. De momento España empata a 2, aunque uno a lo mejor le quitan la tarjeta, que es al Diego Llorente. No, pero igual suma 1 y Suecia también, que estaba ahí tercer sospechoso. O sea, 3-1. Bueno, hasta luego. Gracias, Mingo. Venga, hasta luego. Hasta otro rato. Nos vamos ya. A partir de ahora más información en biosferadigital.com. Buenas tardes.